Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Estaremos hablando, ¿verdad?, sobre la oración de Jesús antes de ser arrestado, la traición que Judas hace en contra de él y cómo las escrituras se tenían que cumplir, como ya había sido escrito, ¿verdad?, y profetizado sobre él en los tiempos de antes, por los profetas, 700 años antes de que Jesús naciera, ya se había profetizado. Jesús, nuestro Señor, él sabía para qué había nacido, para qué había venido a este mundo, él conocía su propósito y él sabía por todas las cosas que iba a pasar, por las injurias, burlas y maltrato físico y verbal. Estaremos, ¿verdad?, hablando sobre el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos llevando, ¿verdad?, este estudio conforme sea la voluntad de nuestro Dios. Yo estuve leyendo en la semana el libro de Juan, ¿verdad?, San Juan, y fui a leer, ¿verdad?, Mateo, Lucas y Marcos, porque en todos las cuatro Gospels nos habla de Jesús y cada uno, ¿verdad?, nos habla un detallito extra y estaremos leyendo la palabra, ¿verdad? Comenzaremos a leer en el libro de Mateo. Tomen sus Biblias, por favor. Estaremos leyendo el libro de Mateo, capítulo 26, verso 36. Voy a hacer una oración porque necesito la guía de nuestro Señor siempre, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús, Dios grande, maravilloso, ruego que tú seas, oh Dios, el que me dirija, que tú seas el que traigas la palabra, Señor. Unge mis labios, limpia mi mente, abre mi mente y mi corazón para recibir tu palabra yo misma primeramente. Y llévala, Señor, hacia donde tú quieres que vaya, dirigida a la persona que la necesita. Padre, en estos momentos me quito yo y ponte tú, Señor. Quita toda interferencia del diablo, no tenga parte ni suerte en este estudio. Solamente sea hecha tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén. Confiando en que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Y que la palabra es fiel y verdadera. Tomen sus Biblias y vamos a estar leyendo Mateo 26, capítulo 36. Dice así la maravillosa palabra. Pongan mucha atención. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. El Señor se retiró a una distancia de ellos para poder concentrarse en su oración y clamar al Padre por fortaleza, porque él sabía que la hora venía, ¿verdad?, en que él había de ser entregado, traicionado, golpeado y maltratado de diferentes maneras. Y era la situación muy difícil para él y tenía que estar fortalecido por el Padre en oración. Entonces él trajo a sus discípulos con él a este huerto, ¿verdad?, a este lugar donde él siempre se reunía con ellos para orar. Y les dijo que se quedaran ahí mientras él iba y oraba. Dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, porque nuestro Señor Jesucristo estuvo, ¿verdad?, en esta tierra humano y sintió todo lo que nosotros sentimos: dolor, tristeza, ¿verdad?, angustia, desespero. Vemos cuando murió Lázaro, él llora. Él estaba con todos los sentimientos a flor de piel y él sabía, porque para él no había nada que él ignorara. Entonces dice: Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él quería que sus discípulos lo acompañaran en oración, que estuvieran a su lado, que le dieran el apoyo y el soporte, ¿verdad? Así como vemos Job, cuando sus amigos vienen y están callados, acompañándole y mirando todo lo que él estaba sufriendo. El Señor necesitaba el soporte de ellos, que eran sus discípulos, sus compañeros, sus hermanos, que caminaban con él, viendo las maravillas y los milagros que él hacía. Mas, sin embargo, ¿verdad?, él rogaba a ellos que estuvieran con él. Y les dio a conocer que su alma y su ser estaba muy triste, estaba angustiado. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo:
Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido orar, velar conmigo una hora? Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras, pidiéndole al Padre, ¿verdad?, que se hiciera su voluntad, que si era posible que pasara esa copa, pero que si no, se hiciera la voluntad, porque él siempre hacía la voluntad del Padre. Entonces, él viene una, dos y tercera vez y los halla, ¿verdad?, durmiendo, porque dice que sus ojos estaban cargados de sueño. A veces, ¿verdad?, nuestra carne no quiere orar, nuestra carne no quiere leer la palabra, nuestra carne no quiere hacer las cosas que son del Espíritu, las cosas espirituales. Por eso el Señor, ¿verdad?, nos pide que andemos en el Espíritu, buscando las cosas de arriba, ¿verdad? Y vemos que ellos no le estaban soportando, no le estaban dando ese apoyo que él necesitaba. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos a ver, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Realmente venía, ¿verdad?, Judas. Vemos nosotros que Judas venía con los alguaciles, los soldados, venía con los principales, con los sacerdotes y con los ancianos del pueblo. Venía él a entregar al Señor, y él ya había premeditado anteriormente con ellos y ya había planeado, y les dijo que aquel al que él besare, ese era, y que lo aprendieran. Había acordado que le dieran 30 monedas de plata, 30 piezas de plata, por entregar a nuestro Señor Jesucristo. Sabíamos que Judas fue un discípulo que fue tesorero, ¿verdad?, y que él manejaba el dinero que se recaudaba y que administraba. Pero él era ambicioso y él no era conforme al corazón de Dios. Él tenía ya su instinto, ¿verdad?, no bueno, aunque él miró los milagros y los prodigios y caminó con Jesús y comió con él y estuvo con él y oró con él, mas sin embargo su corazón no estaba convertido. Entonces él prepara, ¿verdad?, esta traición hacia nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo ya lo sabía, por eso le dijo cuando cenaron: lo que vayas a hacer, hazlo ya, hazlo pronto. Entonces vienen ya a prender al Señor, ¿verdad? En esa multitud con palos y espadas, vienen y él va a entregar al Señor. Entonces dice que fue entregado en manos de pecadores. Todos, los soldados, los sacerdotes, los ancianos, todo ese grupo grande de personas eran pecadores, porque lo que estaban haciéndole al Señor no era nada edificante, no era nada espiritual. Creyendo que estaban haciendo bien, estaban haciendo mal. Entonces vienen y vamos a ver la traición de Judas. Normalmente el que traiciona en esta vida, tenemos la experiencia que siempre es alguien que está cerca de ti, que te conoce muy bien y que a veces convive en tu casa, come en tu casa. Y es muy triste sufrir la traición de diferentes maneras. Pero bueno, vemos que nuestro Señor Jesucristo no estuvo exento de sufrir la traición de uno de los que andaba con él. Y dice así la palabra: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12,
y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Nosotros sabemos quién fue este discípulo que le cortó la oreja, ¿verdad? A este siervo del sumo sacerdote. Era Pedro cortándole la oreja a Malco. Mas, sin embargo, el Señor le dijo que el que a espada mataba, a espada iba a ser también él. ¿Cómo se dice? Déjenme leer para que no haya ningún problema. Dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Vemos nosotros así que el Señor, ¿verdad? Nos dice la Escritura, sanó esa oreja, la volvió a poner en su lugar, y ni aún así, mirando el milagro que él había hecho en ese momento, nadie toma en cuenta eso, lo ignoran porque estaban cegados. Judas tenía, ¿verdad? Dice que el Satanás entró en él y lo aconsejó y lo manipuló, porque Satanás es padre de mentira, el Señor lo reprenda. Entonces vemos que vienen ellos, ¿verdad? Como contra un ladrón, como contra una persona peligrosa, y el Señor les dice: tanto tiempo que estuve con vosotros en el templo enseñando y nunca viniste y me aprendiste, mas ahora, ¿verdad? Vienes a mí con palos y espada como un ladrón. Y en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que cumplan las escrituras de los profetas, de Jeremías, de Isaías, ¿verdad? Y Zacarías, me parece, que ya se había hablado del Señor. Entonces el Señor Jesús sufrió la traición de Judas, un dolor muy grande, sabiendo que pudo haber dicho: este es, nada más señalándolo, mas sin embargo no quedó conforme. Judas vino y le dio un beso. Por eso hay expresiones que uno dice a veces del traidor: mira, el beso de Judas, porque realmente fue una cosa horrible para el Señor, dolorosa. Sabemos que él sentía todo como nosotros sentimos cuando alguien nos lastima, como cuando alguien nos golpea. El Señor sabía todo y sentía todo. Estaba en esta humanidad, en esta carne, ¿verdad? Entonces, nada más que la palabra nos dice claramente que él fue sin pecado. Sufrió y padeció, pero sin pecado. El justo pagando por los injustos. Entonces, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, a Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Vemos nosotros que Pedro, ya sabemos que también Pedro, el Señor le había dicho anteriormente: antes que cante el gallo 3 veces, me negarás 3 veces. Y vemos que él, por temor, ¿verdad?, niega al Señor, niega que lo conoce, niega que es su discípulo y niega que andaba con él. Y llora amargamente, pero él tenía miedo, por eso seguía al Señor de lejos. Y nada más, ¿verdad? Nosotros miramos que sus discípulos, por no haber estado atentos, orando, fortaleciéndose en oración juntamente con Jesucristo nuestro Señor, ellos pudieron tener una fortaleza más grande, fuerte, porque el Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ellos, cuando aprenden al Señor, cuando se lo llevan,
después del incidente de que Pedro le corta la oreja a Malco, el Señor se la pone de regreso y todo, ellos se van todos los discípulos se van y lo abandonan, lo dejan solo, aunque Él les pide, ¿verdad? Cuando lo van a prender, que a ellos no les hagan nada, que Él, ¿verdad? Lo agarren a Él y se lo lleven a Él, porque Él dice, de los que me diste, ninguno he perdido, ¿verdad? Y sí, a ninguno le hacen daño en ese momento, ¿verdad? Ellos, los discípulos, por servir al Señor, ¿verdad? Sufren diferentes tipos de muerte, pero sirviendo al Señor. Pero en ese momento de su aprehensión, ellos, ¿verdad? Están con temor, con miedo, lo dejan. Entonces, la parte de ser traicionado es abandonado, como dicen, a su suerte, ¿verdad? En manos de pecadores, en manos de gente que no tenía temor. Porque vemos nosotros que el Señor, ¿verdad? Cuando entra con en el asno a Jerusalén, ¿verdad? Vemos nosotros que el Señor, todos, ¿verdad? Le tendían los mantos con palmas, decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le daban, ¿verdad? Todo el honor y honra cuando él iba entrando a Jerusalén. Pero esa misma gente que en ese momento gritaba dando gloria, esa misma gente grita después, crucificadle, ¿verdad? Entonces, muy triste la situación que el Señor estaba pasando, ¿verdad? Él pasó mucho tiempo siendo injuriado y maltratado, atado. Fue de una persona a otra para ser acusado y interrogado. Y él, dice la palabra, como corderito, no abrió su boca, ¿verdad? No dijo nada que estuviera fuera del lugar. Él siempre fue recto en sus palabras y en sus contestaciones, mas sin embargo, los que lo injuriaban no les era suficiente. Entonces el Señor sufrió y padeció todo esto por ti y por mí. Lo hizo por amor. Él no quiere que lo compadezcamos a Él, porque Él se dio por nosotros para que, dice que el justo pagó por los injustos. El que no tenía pecado, ¿verdad? Tomó esa carga del pecado del mundo por amor. A Él no le quitaron su vida. Él dijo, yo la doy. Se dio por nosotros. Entonces, Él lo único que pide es que seamos obedientes a la palabra de Dios, que tratemos de ser lo más rectos que podamos delante de los ojos de Dios, no de los hombres, porque eso ya es añadidura. Cuando tú eres recto delante de los ojos de Dios, ante los hombres lo eres también. Entonces, agradecimiento. Que haya agradecimiento en nuestro corazón por ese sacrificio tan grande que hizo el Señor, por ese momento tan difícil que Él pagó en esta tierra por nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre y Él va a venir otra vez para dar su recompensa a todo aquel haya hecho bueno o malo, se le va a dar su recompensa. Ahorita es la oportunidad de que te arrepientas y busques del Señor. Ahorita es la oportunidad que si estás alejado del camino, te vuelvas. El Señor es un Dios de oportunidad. Y siempre la palabra dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Así que vemos el sacrificio tan grande y no hay palabras. Yo no puedo describir lo que Él sufrió, ni la película aquella que miramos de la Pasión de Cristo, que era muy gráfica, no se compara con lo que Él sufrió. Él quedó irreconocible, desfigurado, sus huesos quebrados, lastimado, ¿verdad? Con mucho dolor, con mucho sufrimiento físico y mucho sufrimiento, ¿verdad? Moral, interiormente, por sentirse solo, por sentirse traicionado, por sentirse vejado, porque como él dijo, él podía clamar al Padre y le enviaría 12 legiones de ángeles para que terminaran y exterminaran a toda esa gente. Vemos nosotros que en Sodoma y Gomorra no se necesitó mucho ángel
para terminar con esa ciudad, ¿verdad? Llovieron piedras de azufre y fuego. Entonces, no es que él no tenía la manera de defenderse, es que él se estaba entregando por nosotros. Así que seamos personas agradecidas con el Señor. Más que sacrificios, el Señor requiere obediencia. Yo no soy perfecta. Yo tengo que limpiar muchas cosas de mi vida para agradar a mi Dios. Pero aún con todo y mis imperfecciones, yo amo a nuestro Dios con toda mi alma, con todo mi corazón y con todo mi ser. Y me puede fallar mil mundos, todo el mundo. Pero el único que no me va a fallar nunca es mi Dios. Y es el único que se compadece de mí cuando vengo arrepentida ante sus plantas a clamar por su perdón. Porque Él es bueno, es maravilloso. Así que sigamos leyendo la palabra, que me conmueve este amor tan grande, tan inexplicable amor, ¿verdad? Que no hay palabras para describir cuánto nos amó. Entonces, dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron testigos falsos 2 que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Tú sabes qué sucio es que alguien te escupa la cara. Qué triste es que te den una bofetada siendo inocente, ¿verdad? Y qué triste es que te den puñetazos en tu cara. Yo los he sentido, yo he sentido un puñetazo en mi cara, yo he sentido una cachetada en mi cara. Y tal vez no he sentido la escupida como le hicieron con él, pero sí alguna vez alguien me ha salpicado saliva y se me hace sucio. Pero todo lo sufrió por ti y por mí. Entonces, lo abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Se burlaban de él. Pedro estaba sentado fuera en el patio, ¿verdad? Él vemos como ahí niega al Señor. Luego dice en el 27, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. Judas para este tiempo nos dice que él se arrepiente de haber entregado a alguien inocente, va y regresa las monedas, ¿verdad? A los principales que había hecho el trato. Y ellos, ¿verdad? No les importa. Ellos ya tienen al reo, ellos ya agarraron lo que querían. Entonces ellos, ¿verdad? Administran ese dinero para comprar un lugar donde se puedan sepultar los extranjeros, porque no era digno de que echaran ese dinero en el tesoro del templo. Hasta eso, ¿verdad? Muy, muy santos y muy cuidadosos de lo que se podía hacer en el templo, de lo que era digno y lo que no era digno. Mas, sin embargo, lo que estaban haciendo era totalmente indigno, siendo injustos con el Hijo de Dios, con Jesucristo nuestro Señor.
Entonces, dice que Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le pregunta diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces les dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta se acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Pero ellos no querían a Barrabás. Nosotros, ¿verdad? Sabemos la escritura. Ellos no querían a Barrabás. Ellos querían hacerle daño a nuestro Señor Jesucristo. Ya en su mente estaba fijo que querían que Cristo Jesús fuera crucificado. Entonces, vemos que el gobernador va y ordena, ¿verdad? Que le den azotes, que le den sus azotes a nuestro Señor. A ver si al verlo todo azotado, lastimado, se compadecían y ya lo dejaban en paz, como es suficiente ya el castigo, ¿verdad? Pero para ellos, para una gente escarnecida y malvada, nada es suficiente. No hay compasión en ellos por él. Cuando ellos lo ven lastimado y vestido, ¿verdad? Como le ponen las prendas y lo visten para burlarse de él, más se ensañan, más se encarnizan. Son como perros rabiosos. Como dice la escritura, como toros de Bazán. Entonces, lo azotan, ¿verdad? Y pues ya él, ¿verdad? Está totalmente lastimado, ya ha pasado toda la noche, ya es la mañana y él está en agonía de todo tipo. Dice, vemos nosotros, antes que se me olvide, que la mujer de este gobernador, ¿verdad? Tiene sueños, tiene pesadillas de Jesús y dice que lo suelte, que no le haga daño porque ella tiene, ¿verdad? Mucho, ha padecido en su sueño. Pero aún así, él no quería tanto, ¿verdad? Matarle. No quería, discúlpenme. Pero le tenía miedo al pueblo, le tenía miedo. Entonces, pues él tenía que hacer, ¿verdad? Lo que el pueblo mandara. Y él se lavó las manos, ¿verdad? Y dijo, pues que él era inocente lo que se hacía. Pero no, en realidad, él era culpable tanto como ellos. Aunque él se quisiera desligar de la situación. Y les preguntó, ¿verdad? Dijo, ellos dijeron que querían que soltara a Barrabás y luego dijeron dijo él, ¿qué quieren que haga yo con el Cristo? Y dijo, le dijeron, sea crucificado. Dice, y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos y dijo, diciendo al pueblo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. Ellos ya estaban, ¿verdad?, clamando por la maldición para ellos y para sus hijos. No les importaba. Ellos ya en su mente estaba verlo crucificado. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Dice, y se reunieron, dice, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y le desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. ¿Verdad? Le quitaron las ropas que traía y le pusieron su manto escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en mano derecha
e hincado la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Se burlaban de él, lo vistieron como un rey, ¿verdad? Para burlarse de él, como una caricatura de rey, siendo él el Rey de reyes y Señor de señores. Estando en su gloria, dejó su gloria por ti y por mí. Y ahora vemos cómo se burlan, cómo se hincan y le dicen: Salve, el Rey de los judíos. Y él estaba en dolor, él estaba debilitado, él estaba siendo atravesado por esa corona de espinas. Por ti soportó, por mí soportó todo eso. ¿Cómo es posible que alguna persona diga que no hay Dios? Cuando ves que todo está escrito en esta palabra y es verdadero, a mí me conmueve, pero más que lástima por nuestro Señor, yo quiero sentir agradecimiento. Entonces, perdón, pero yo me conmuevo fácilmente de imaginar la situación. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, porque no se conformaban con escupirle nada más, sino que le daban, ¿verdad?, palos en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle, ya débil. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y la cruz era pesada, pero ya nuestro Señor Jesucristo estaba tan debilitado por tanto latigazo, tanto golpe, tanto sufrimiento de todo tipo. Entonces, cuando ellos le dieron los latigazos, cuenta la historia que ese látigo tenía unas bolas con unos picos, y cuando ellos daban el latigazo se traía parte de su carne. Entonces imagínense que sus huesos de nuestro Señor Jesucristo estaban adoloridos, lastimados, estaba sangrado, le habían arrancado su barba, le habían hecho de todo. Imagínense lo ensangrentado, escupido, dolido, y aparte de eso querían que cargara su cruz, pero el Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaba dispuesto a pasar todo eso. No le hacía. Él te miraba a ti ya y me miraba a mí y decía: por él o por ella, yo voy a aguantar este sufrimiento. Me voy a dar mi vida, voy a ser obediente hasta la muerte de cruz. Y así lo hizo. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo, porque la hiel es amarga. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes entre sí sus vestidos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban les injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. ¿Verdad? Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª.
Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió desamparado porque cargó sobre sus hombros el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, dejad, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí vamos a dejar, ¿verdad?, la lectura en estos momentos, porque luego vamos a estar hablando, ¿verdad?, de cómo el Señor Jesús es sepultado y cómo resucita al tercer día. Pero en estos momentos, ¿verdad?, hemos leído la palabra. Y verdaderamente nosotros sabemos que esos dos ladrones, también ellos cargaron su cruz y también fueron, ¿verdad?, caminando hasta ese lugar para ser crucificados con el Señor. Vemos nosotros que uno de ellos, ¿verdad?, ellos reconocían su pecado, pero al fin pecadores injuriaban al Señor. Pero uno de ellos entró en cordura y dijo, ¿verdad?, a la verdad, pues tú y yo somos ladrones y hicimos el mal, pero él es inocente. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dice, de cierto os digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. Porque el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, yo quiero leerte unas escrituras, ¿verdad?, que yo hice mis notas y las aparté para que tomes conciencia de lo que ya se hablaba del Señor y cómo claramente el Señor sufrió por ti y por mí. Pon atención en la palabra, ¿verdad?, que es verdadera. Dice así en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Qué triste, ¿verdad? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo y eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado como, con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Juan le llama a Jesús el Cordero de Dios, ¿verdad? Dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29. En Primera de Pedro 1:19 dijo, sino con sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo Jesús. En Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él nos justificó a través de su padecimiento y su muerte, ¿verdad? En el Salmo 41:1 nos dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Está hablando de Judas Iscariote. En Isaías 52, ¿verdad? Nos encanta cómo el Señor nos habla en esta palabra que dice Isaías 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará a muchas naciones, los reyes correrán ante él la boca, cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado, entenderán lo que jamás habían oído. En Hebreos 1:13 nos dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está sentado a la diestra del Padre. En Gálatas 1:4 dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo. Dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. En Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Estuvo dispuesto a estar, ¿verdad?, catalogado como maldito en esa cruz, por ti y por mí. Padeció por ti y por mí. En el Salmo, ¿verdad?, 22, lo vamos a leer. Tomen la escritura. Vamos a leer el Salmo 22, del 12 al 18. Ya les he dicho que estos lentes no me sirven. Perdónenme que a veces me equivoco y repito la oración de cuando estoy leyendo, porque a veces no miro, tengo que ir al oculista y lo estoy dejando en desidia, tengo que ir. Dice, bueno, les voy a leer un pedacito aquí del 22 que me llamó mi atención en estos momentos. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Vemos que ahí el Señor se sintió, ¿verdad?, desamparado.
Ay, es que está tan bonito este salmo que lo voy a leer completo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca y menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele, él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Líbrame de la espada, mi alma, del poder del perro, mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle, vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido. Aún anunciarán que él hizo esto. Gloria a Dios. Vemos nosotros en este salmo, ¿verdad? Cómo él se sintió acorralado, ¿verdad? Y cómo la palabra es verdadera, la palabra se cumple, ni una jota ni un tilde pasará, ¿verdad? Su palabra de Dios, toda tiene que cumplirse completamente. Y nosotros debemos, ¿verdad?, estar siempre, siempre confiados en que el Señor nos amó de tal manera, nos amó, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no le quitaron su vida, sino que él la entregó por nosotros. Ahora, en estos momentos, ¿verdad?, quiero hacer una oración por ti. Yo no sé quién tú eres, el Señor sí lo sabe. Voy a levantar una oración a nuestro Padre por ti y por mí. Señor Dios Todopoderoso, en este tiempo que se celebra la Pascua, Señor, que toda la gente anda, Señor, recordando el sacrificio que tú hiciste. Te rogamos, Padre mío, que nuestro corazón nos ponga, Señor, el sentir, el querer y el hacer de agradecerte y de obedecerte sobre todo, Señor. De perdonar a nuestros enemigos, porque estando tú en la cruz, tú pediste al Padre por ellos, dijiste, Señor, perdónales, no saben lo que hacen, a pesar de todas las cosas que tú sufriste y padeciste por nosotros, Señor. Ya nos tenías en la mira, en la cruz. Ya estaba nuestra persona en tu mente. Gracias, Señor, por la salvación tan grande. Te agradecemos por el sacrificio.
Te pedimos que nos ayudes a recordar siempre lo mucho que tú nos amas y nos libres del pecado, Señor, y que limpies nuestra mente para que cuando la tentación viene, Señor, nosotros seamos fuertes para vencer en Cristo Jesús. Tú eres, oh Dios Todopoderoso, nuestra fortaleza. Ayúdanos a buscarte más y a entregarnos de corazón. Te ruego por las personas que están alejadas del camino. Vuélvelos, Señor. Toca sus mentes y sus corazones. Tu palabra dice que la ovejita conoce la voz del pastor. Permite que regresen los que han de venir de regreso y los que han de venir al conocimiento de tu palabra, vengan. Y los que están firmes se afirmen más y los que están débiles, fortaléceles, Señor, en su fe. Gracias te doy en este día, Padre, por todo, por tu palabra. Habla a nuestros corazones siempre, Padre mío, y ayúdanos a ser, sobre todo, obedientes y agradecidos contigo. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Padre. Amén. Dios te bendiga. Si te gustó este mensaje, compártelo y toma conciencia de que el Señor, ¿verdad? Sin nosotros es Dios. Nosotros sin Él no somos nada. Dependemos de Él en todo y sobre todo amemos esta palabra. Yo le pongo, ¿verdad? Separaciones. Tenía unas muy bonitas, pero no sé dónde están. Entonces le pongo a veces toallitas para separar y poder ir directamente a los versos del libro que estamos leyendo. Dios te bendiga. Tu hermana María Maza te ama en el Señor y espero estar trayendo otra enseñanza, compartiéndola contigo, leyendo la palabra y meditando en ella. Dios te bendiga. Bye bye.